Mis lecturas del mes de mayo. Hola, soy Henry, me encanta hablar de libros, este canal está para eso. Y además tengo un Bookstagram y un Booktube donde también hablo de libros. Cuestión, en este video les voy a contar qué leí en el mes de mayo. Y si bien acá tengo solo 2 libros, leí técnicamente 4, pero yo puse 5. Así que voy a empezar por los libros que no tengo. En el mes de mayo leí 2 relatos de Kafka, que acá lo podemos contar como un libro o como 2 relatos, como quieran. Leí En la colonia penitenciaria, que me voló bastante la cabeza. La colonia penitenciaria es un relato que nos cuenta sobre una tortura, sentencia que hay en una colonia penitenciaria que a medida que lo iba leyendo fue como, ¿qué carajos estoy leyendo? Porque lo que nos relata, este relato, valga la redundancia de palabras, es que hay una isla que tiene una colonia penitenciaria y que a esta colonia va un inspector, llamémosle un inspector, a ver la forma de sentencia que tienen. Al que se porta mal dentro de la colonia, por decirlo de un modo, lo someten a una sentencia que es más una tortura. El tipo que maneja esta máquina le cuenta a este investigador totalmente como emocionado la forma que tienen de sentenciar a los presos que actúan mal. Esta tortura, que en realidad es una sentencia, pero yo le voy a llamar tortura porque es eso, consiste en que la persona se acuesta en una máquina y la máquina talla en su espalda lo que hizo mal, pero lo talla hasta que, o sea, con una aguja como si fuera un tatuaje, pero sin tinta, solo la aguja marcando la piel, hasta que esta persona pierde la vida. Es así de tétrico. Y leerlo fue tan raro y fue tan emocionante al mismo tiempo. Fue uno de esos relatos. ¿Vieron cuando ustedes leen algo? No sé, yo siempre que hablo de relatos medios de terror, que no son tan terror, pero llamémoslo terror, pienso en Poe o en Horacio Quiroga. Que tienen esto de que vos decís que estoy leyendo, pero necesitas seguir leyendo porque querés saber cómo va a terminar esto. Bueno, eso me pasó con la colonia penitenciaria. Y después me leí El maestro de pueblo, que ese fue como medio pasó por mi vida sin pena ni gloria. El maestro de pueblo es un relato sobre un maestro en un pueblo que encuentra un topo gigante y empieza como a publicar artículos al respecto y nadie le da bola. Entonces va uno de la ciudad a tratar de que el caso se conozca, pero tampoco nadie le da bola y medio que lo toman de estúpido, de ay, otra vez está alguien molestando con el tema del topo gigante. Y como que no hay mucho más. O sea, capaz que alguien lo entiende mucho mejor que yo, alguien más inteligente que yo lo va a entender. Para mí fue como... ¿Y ya? Esa es tu gran historia de... ¿Cómo es? ¿Cómo es lo que dice Dofferman? Esa es tu gran... Ese... Lo voy a pegar acá. ¿Y ya? ¿Qué quieres decir? ¿Esa es tu historia desgarradora? ¿Esa es tu gran tragedia? Oye, me criaron los ocelotes. Después, otro libro. Esos 2 relatos estaban en el libro de la Metamorfosis que me prestó una amiga que tenía la Metamorfosis, la sentencia, la colonia penitenciaria y el maestro de pueblo. Entonces, como ya lo terminé, se lo devolví. Y otro libro que leí y no tengo es Aguas Fuertes Porteñas de Roberto Ar, que este también fue una compra. Yo me compré unos libros, una amiga se compró unos libros, yo retiré las 2 y tipo leí el libro ese de Aguas Fuertes Porteñas antes de dárselo. Roberto Ar era un periodista y un escritor muy conocido en Argentina. Esto es el siglo pasado porque vivió de 1900 a 19... Sé que falleció antes de 1950, no sé bien el año, pero sé que fue antes de 1950. La cosa es que este tipo, bueno, periodista y escritor, lo que hacía era publicar en el diario, que ahora no me acuerdo en qué diario trabajaba, crónicas de Buenos Aires. Y lo que dice la historia es que este diario se empezó a vender más a partir de estas crónicas. Estas crónicas, estas llamadas Aguas Fuertes Porteñas, con el paso del tiempo después se recopilaron en libros. Hay un montón de Aguas Fuertes. Yo leí una edición que tenía unas 20 capaz, pero sí que hay muchas más. Por ahí hay alguna edición completa de Aguas Fuertes Porteñas, entonces yo, como digo, leí una versión. Es muy buen libro. Básicamente son crónicas de la Buenos Aires en la que él vivía, hablando de los personajes de la época, de los lugares en los que transcurría, de uno de los que más me gustó era creo que eran Molinos de Viento del Bajo Flores, o por ahí va el título, que habla de esto de cómo el barrio, si es que era el Bajo Flores, cómo el Bajo Flores pasa de ser este lugar como tan familiar y no sé qué, y que ahora hay más gente,
y más negocios y que lo único que queda como de ese pasado son los molinos de viento en no sé qué calle. Entonces esto es como en parte una crítica al progreso, en parte en otros abraza el progreso. Es esto de hablar de la cotidianidad de Buenos Aires. Otro de los que me gustó mucho era los... Ay, soy malísimo con los títulos. Pero era sobre los que arreglan muñecas. Y decía esto de como que hablaba del tipo de persona que hace arreglar muñecas. Porque dice que tanto te puedes apegar sentimentalmente a una muñeca para querer arreglarla. Pero dice, debe haber mucha gente apegada a las muñecas porque hay muchos locales que arreglan muñecas. Y hacía como toda una historia de... pasa que hay gente que para demostrar que tienen plata se compra, no sé, unas muñecas preciosas, pero no dejan que los nenes jueguen con las muñecas, sino que las tienen en un estante. Entonces dice, por ahí solo dejan que los nenes jueguen con las muñecas cuando vienen visitas, para mostrar las visitas de, ay, mirá la muñeca que tiene la criatura. Entonces dice que las muñecas, al estar siempre en cajas, no se rompen. Pero a veces aparece algún gato de la familia que, aburrido y sorprendido porque esa cosa nunca se mueve del sillón, lo tira. O bien dice, una sirvienta molesta con la patrona que la trata mal o que le paga poco, de un plumerazo termina tirando la muñeca. Y por esto la familia que por ahí tenía plata para comprar la muñeca pero no tiene plata para comprar otra, la prefiere mandar a arreglar para seguir demostrando un estatus social que no tiene, pero para decir eso, ¿no? Entonces dice que los lugares que arreglan muñecas sobreviven por los gatos y por los impulsos, por los enojos de quienes limpian las casas de estas personas ricas. Y son todas historias así. Había otra historia que se me pareció. Había dos que como que referían más o menos a lo mismo. Había una que hablaba de los maridos cómodos, haciendo referencia a los conventillos de la Boca, de esto de que las mujeres siempre planchando, no sé qué, y que el marido supuestamente está buscando trabajo, pero que se pasa la vida en la escalera del conventillo, viendo pasar a la gente y criticando encima a la gente. Y después había otro que iba como muy en relación con este, que era de las muchachas que planchaban, que limpiaban, que cosían, que dicen esto de que de muy chicas, como que tienen sueños y no sé qué, pero las madres vuelven a tener hijos, entonces son las pibas, mientras la madre trabaja, las que tienen que cuidar a los hermanitos, y después se terminan casando con alguien pensando, bueno, ahora va a trabajar él, yo voy a poder, no sé, buscármela de otra manera, vivir un poco más libre, y resulta que se termina casando y hace como esto. A ver, no están conectados, pero están conectados porque hace la mención de, pero el marido termina pasando todo el día en la escalera del conventillo, chusmeando, no sé qué, y ellas tienen que coser, que lavar, que planchar, y que ir llevando la ropa a la gente que le pide, ¿no? Entonces nada, son estos relatos, estos retratos de lo que era la Buenos Aires de esa época, y al mismo tiempo hay muchas cosas que las sentí muy actuales. Así que nada, Aguasfuertes Porteñas me pareció un librazo. Hay, como me pasa siempre que leo libros de relatos, hay relatos que digo excelentes, como estos que acabo de nombrar, y hay otros que eran como, Y también algo que tiene que también, esto no es una crítica al autor porque entiendo el contexto de época, hay muchos micromachismos y otros grandes machismos en las Aguasfuertes, pero también es esto de entender que lo que yo leo hoy en 2026 fue algo escrito en 1920, entonces el contexto social era totalmente diferente. Si bien claramente en todas las épocas hubo gente mucho más abierta de mente, ¿no? No puedes pedirle a una persona, a un tipo de 1920 que escriba con perspectiva feminista desde su contexto, ¿no? Pero bueno, nada, Aguasfuertes Porteñas me encantó. Después tenemos la relectura de la reina de esta casa, la señora Agatha Christie. Me releí Intriga en Bagdad. Intriga en Bagdad no lo recordaba tan divertido. Sé que de hecho yo siempre digo que escribo los libros. Acá al final cuando lo leí por primera vez en 2022 había puesto que entraba en mi top de lecturas de Agatha Christie y que la heroína de la historia me había encantado. Lo sigo sosteniendo. Acá lo que conocemos es a... Esperen que me olvidé el nombre de la muchacha. Esperen. ¿Dónde estás, muchacha? Victoria Jones, ahí lo encontré. Victoria Jones es la protagonista de esta novela, que es una piba que trabaja de mecanógrafa, que eran los que tipo dictaban y escribían, bueno, que es un trabajo que creo que ya no existe.
Probablemente John Christian. Bueno, la cosa es que ella era mecanógrafa. Y un día, burlándose de la esposa del jefe, el jefe escucha y la rajan. Ella ese día se va a una plaza como a descansar, a decir, ¿ahora qué hago con mi vida? Y se encuentra con un tipo que empiezan a hablar y él le dice como, me siento como Romeo cuando ve por primera vez a su Julieta, no sé qué, no sé cuánto. Y él le dice que está muy dolido de tener que irse, pero no es que solo se va a ir a trabajar, sino que se va del país porque se va a Bagdad. Porque este tipo trabaja, creo que se llama Eduardo. Sí, Eduardo. Eduardo se va a... trabaja con un tipo que es arqueólogo, entonces se van a Bagdad. Entonces Victoria queda desolada porque dice, acabo de conocer al amor de mi vida y se va, no es que nos vamos a volver a cruzar acá, esto es en Londres, no es que nos vamos a volver a cruzar, se va a Bagdad, tengo que encontrar la forma de irme a Bagdad. Entonces va a la agencia de trabajo y dice que está buscando trabajo, no sé qué, y la que está ahí le dice, pero flaca, te echaron de todos tus últimos laburos, porque básicamente Victoria es súper inteligente y es muy, muy despierta y es muy mentirosa, que es un rasgo que me fascina, porque miente muy bien. Pero como mecanógrafa es muy mala y son los trabajos que consigue. Entonces ella dice, no, estoy buscando en Bagdad, no sé qué, entonces le preguntan, ¿por qué quieres ir a Bagdad? Y ella, y acá viene lo que llegó, era muy buena mentirosa, dice algo así como, no, pasa que tengo unos parientes que me consiguen trabajo allá, pero tengo que pagarme el viaje. La cosa es que no consigue trabajo, se vuelve a su casa y esa tarde-noche la llaman y le dicen, mira, hay una señora que va de viaje a Bagdad, pero que se lastimó el brazo y necesita una dama de compañía. Y Victoria dice, yendo. Entonces, Victoria se va como acompañante de esta señora y termina llegando a Bagdad. Y ahí empieza a buscar a Eduardo. En el medio, al mismo tiempo, nos van contando que hay toda una conspiración, que al principio como que no entendés muy bien por qué y después te dicen el por qué. Y sin saberlo, Victoria está como en lugares claves de cuando ocurren estos hechos. Entonces, en un punto de la novela, ella termina siendo parte de esta conspiración, como que se contacta sin quererlo con alguien del gobierno y le dicen, che, vos sos muy despierta, no sé qué, no sé cuándo, nos serviría tu ayuda. No le dan muchos datos, porque le dicen, cuanto menos sepas mejor, y Victoria está como, sí, eso le iba a decir, porque si a mí me llegan a agarrar los enemigos, yo cuento todo. Entonces le dicen, estate atenta, si ves algo raro nos avisas, si no, seguí tu vida. Entonces la cosa es que Victoria termina como trabajando para el espionaje en esta conspiración de la que ella no sabe mucho y nosotros tampoco, a medida que en Bagdad busca a dónde está Eduardo. Nada, un librazo. Encima la ambientación de Bagdad es muy buena y tiene mucho sobre arqueología y demás, que es algo que me encanta porque Agatha era arqueóloga, entonces hay mucho sobre la arqueología metido en este libro. Así que nada, obviamente es un 10 de 5 estrellas. Faltaba decir más. Por último, y no menos importante, esta en realidad fue mi primera lectura del mes, pero la tuve casi todo el mes. Me leí Un chaleco de acero de Gustav Hayford y lo dejé para el último porque tengo sentimientos encontrados con esta novela. Como verán, por si se dan cuenta por la portada, es un libro bélico. Yo este libro, como siempre digo, yo anoto las fechas, lo compré en 2018. Estaba como muy en esa de ver, estoy buscando porque, mientras hablo, porque quería leerles un fragmento. Estaba muy en esa de ver películas bélicas y no sé qué, y me había llamado la atención. Y dicen que en este libro se basa Nacido para matar de Kubrick, que no la vi, pero bueno, sé que Kubrick es como un cineasta muy grosso. Y nada, este libro está contado desde la perspectiva de un corresponsal de guerra. Un corresponsal de guerra, o sea, no sé si el título es corresponsal de guerra. Supuestamente sí. Pero no es un periodista que va a la guerra, sino que es un tipo entrenado como soldado que termina siendo el encargado de cubrir los hechos para mandar las fotos a Estados Unidos, porque esto está situado durante la guerra de Vietnam. Y cuando digo que estoy con muchos sentimientos encontrados, es porque me dio muchísimo asco leer esta novela. Piensen que la novela, a ver, lo voy a explicar así mejor. La novela está dividida en 3 partes. La primera parte está contada lo que es el entrenamiento, cómo los violentan física e intelectualmente a estos nuevos soldados y cómo los preparan para básicamente volverse armas sin sentimientos, que no tengan, que no piensen que él está del otro lado de la mirilla de su arma, básicamente.
Entonces, la segunda parte ya es el tipo yendo al frente. Y la tercera parte es de el tipo ya estando como más en la guerra directo, porque en la segunda parte va al frente, pero en la tercera parte es más de ya estando directamente en el campo de batalla. A lo que voy con que me dio muchísimo asco es que piensen que esto es, no sé qué año fue la guerra. Bueno, no importa. Pero muchos años atrás, la mentalidad machista de la época era total y encima en un ámbito militar, donde, repito, violencia física y verbal constantemente. Entonces, había muchos momentos de la historia donde o bien el protagonista o bien otros tipos del ejército hablan, pero que dan asco de las mujeres y de las niñas. Entonces, a mí me ha llegado a provocar arcadas este libro, pero al mismo tiempo decía, yo creo que el autor quiso hacer como una crítica, porque el autor fue corresponsal de guerra, entonces es un libro como semi-autobiográfico, y no encontré exactamente la frase que quería compartirles, pero en un momento dice: el comandante nos ha ordenado proteger la libertad permitiendo a los vietnamitas vivir como los americanos quieren que vivan. Mientras los americanos estén en Vietnam, los vietnamitas tendrán el derecho de expresar sus convicciones políticas sin temor a represalias. Entonces es esto de: yo extranjero te digo a vos en tu país cómo tenés que vivir. Yo no sé el contexto de la guerra de Vietnam. Que acá es lo que voy con sentimientos encontrados. Por momentos me dieron muchísimo asco, pero al mismo tiempo despertó mi curiosidad histórica de decir, necesito saber por qué fue la guerra de Vietnam. Todavía no lo busqué, pero lo voy a buscar. Entonces es esto de, me da mucho asco los personajes de esta novela, pero al mismo tiempo es situarlos en contexto de por qué tiene sentido que sean así. O sea, claramente un tipo instruido de la forma en que los instruyen no va a tener una perspectiva feminista, no va a ser considerado para con el otro. No son considerados ni entre ellos, porque es esto que dicen al principio de la novela, de los preparan como armas sin sentimientos, porque una persona con sentimientos que va a la guerra no le sirve. Entonces, en todo el contexto, tiene sentido todo lo que ocurre acá. Entonces, por eso me pareció una lectura buena y entretenida, pero al mismo tiempo, digo, me dan asco. Me da asco la raza humana por momentos. Y otra cosa que me gustó es esto de el tipo siendo corresponsal de guerra. Por eso digo que siento que el autor quiso hacer una crítica. Habla de lo que es mandarlas, porque él hace fotos y demás. Y en varios momentos te dicen que se cruzan con escenas que o sea, van a impactar al lector que esté en Estados Unidos leyendo lo que está pasando en Vietnam, pero las hacen aún más crudas, más macabras, porque así convencen a la gente de que Vietnam es el malo y que Estados Unidos está actuando bien. Y acá dice: el artículo que escribo actualmente es una obra maestra. Hace falta talento para convencer a la gente de que la guerra es una hermosa experiencia. Entonces es esto, repito, ya lo dije, pero es esto de, es un libro que me dio asco, sí, pero es un libro que en el contexto tiene sentido todo lo que ocurre y está muy bien narrado y despertó mi curiosidad de decir, necesito saber por qué fue el conflicto de Vietnam y poder como darle más profundidad a lo que leí. Que fue una buena lectura, mala, pero buena, ¿no? Creo que se entiende a lo que quiero llegar. En fin, esas fueron mis 4 lecturas del mes, no sé si decir 4 o 5, decir 3, porque este es un libro, este es otro libro, Aguafuerte fue otro libro, y después fueron 2 relatos. Digamos 5. En fin, eso fue todo por el mes de mayo. Veré qué leo ahora el mes de junio. Tengo 2 lecturas por el momento y espero leer bastante más. Así que nada, gracias por ver.